Bienvenidos a este nuevo mensaje que tenemos para el día de hoy. Esperamos que sea de gran bendición para todos allá quienes nos escuchan y que meditemos en él profundamente para que haga una transformación en nuestra manera de pensar y en nuestra vida espiritual. Bueno, el tema que hoy vamos a tener, le hemos colocado un título bien interesante y es Resucítame. Y lo encontramos en el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 11, desde el versículo 1 va todo hasta el 44, pero vamos a estar haciendo leyendo unos pocos versículos que son como el centro de este mensaje. Habla sobre la muerte de Lázaro. Desde el versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Y oyendo Jesús esto dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Bueno, gloria a Dios por esta palabra. Acá vamos a ver la historia de Lázaro. Bueno, vemos que Jesús estaba en Betania y estaba con los discípulos y le llegó un mensaje muy fuerte donde decía que el que amas está enfermo. Acá vemos claramente que Jesús amaba a Lázaro, pero también Jesús, siendo Dios, vemos que todo lo sabe. Y él contesta diciendo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. El Hijo de Dios es Jesucristo, y en esta situación Dios se iba a glorificar en su vida porque iba a mostrar y a manifestar su poder en Lázaro, ¿cierto? Resucitándolo. Por eso el tema que le pusimos fue Resucítame, ¿cierto? Acá vemos también que él, cuando escuchó el mensaje, muchos pensaríamos: no, él va a salir corriendo porque él ama a Lázaro, va a ir rapidito a ver qué puede hacer. Pero no, él se quedó 2 días más. O sea, ahí vemos el control y la soberanía del tiempo de Dios, que es perfecto. Pues, era ilógico para los hombres que él se quedara más, sabiendo la situación que estaban viviendo allá. Pero como Dios todo lo sabe y el momento era el perfecto, él se quedó 2 días más. Vamos a continuar entonces con otro versículo, el versículo 17. Y entonces en el versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Bueno, 4 días ya que había muerto Lázaro. Bueno, yo estudiando un poquito esas escrituras me di cuenta que Dios venía haciendo, Jesús, muchos milagros de sanaciones, de liberaciones, de multiplicar peces y panes, y también había hecho resurrecciones. Ya estaba la de la niña, Talita Cumi, a ti te digo levántate, y hubo otra resurrección. Pero este suceso fue mucho más relevante porque no fue al instante, no fue como los otros que fallecieron, y Jesús al instante los resucitó. En este vemos que ya llevaba un tiempo, llevaba 4 días, o sea, no iba a haber duda, era algo que Dios se quería glorificar porque era ya una certeza de que él había muerto. Tanto era la certeza que ya llevaba 4 días en el sepulcro. Y entonces, pero ahí es cuando más vemos la gloria de Dios, porque era ya algo como imposible para los hombres, pero como para Dios no hay nada imposible, Dios se iba a manifestar ahí. Vamos a ver cómo se manifestó. Continuemos en el versículo del 21 al 23. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Amén. Bueno, acá vemos no que María no tuviera fe, Marta, perdón, que Marta no tuviera fe, sino que la fe no le alcanzó, se puede decir, porque él decía, María dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más
yo sé que todo lo que tú pidas, Dios te lo dará. O sea, tenía su fe, pero no tan grande. Entonces, tenía la fe que si Jesús hubiera estado ahí, lo hubiera sanado como había sanado a muchos. Pero nunca se imaginó, o sea, pensó que ya no había nada que hacer. Nunca se imaginó que iba a resucitar a Lázaro. Entonces vemos acá que a veces hay situaciones que la prueba es tan larga que la situación se vuelve como que ya no hay nada que hacer, como que ya todo está perdido. Pero Dios nos da esta palabra como diciéndonos, no desmayes, si Dios te prometió, créele, es en mi tiempo, no es en el tuyo, y cuanto más oscuro está es cuando va a amanecer. Entonces Dios acá nos habla de que debemos de confiar en que Él puede resucitar a los muertos, Él puede sanar al enfermo. Independiente de la situación que estés pasando, Dios puede hacer un milagro de resurrección. Y en este es bonito creer que Dios nos puede hacer ese milagro que tú tienes en tu vida personal y no dejar de pedirle, creerle a Dios que lo puede hacer. Vamos a continuar en el versículo 32. El versículo 32 dice, cuando llegó a donde Jesús estaba, al verle, se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Acá vemos que no solo Marta, sino que también María, las dos repitieron la misma palabra, y yo me ponía a meditar en esto y decía, qué tan coincidencial o no sé, las dos estaban en el mismo sentimiento, estaban muy tristes, estaban llorando a Lázaro, su hermano, ya hacía 4 días. Ya era como cuando uno dice, es demasiado tarde, es como si lo hubieran dicho a Jesús, "Es demasiado tarde, si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí". Pero Jesús sí estaba, porque Jesús es Dios y Él está en todas partes, ¿cierto? Solo que Él era el tiempo perfecto de Dios para glorificarse Dios. Y nunca es demasiado tarde. Acá Dios nos está mostrando que nunca es demasiado tarde. Que si la promesa que Dios sea o no se ha cumplido, llegará el momento en que se va a cumplir. No podemos desmayar, tenemos que seguir esperando. Eso me trae a memoria como cuando eh, Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que no falte tu fe. Entonces, lo importante es que no nos falte la fe. En medio de la prueba, en medio de la espera, no perdamos la fe. La fe es primordial, es una base primordial en nuestra vida. Y vamos a continuar en el versículo 38 al 40. Versículo 38. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque está de 4 días. Jesús le dijo, yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ay, gloria a Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mira que acá se centra Dios en la fe. Que ya se lo había dicho antes y le está diciendo, no te lo he dicho, que si crees verás la gloria de Dios. Es creer, es lo que más Dios nos dice, créanme, hombres de poca fe, nos exhorta muchas veces porque a veces nos falta fe, porque muchas veces era lo que más como que le indignaba a Dios, esa falta de fe, cuando muchas veces decía, ¿hasta cuándo los tendré que soportar, hombres de poca fe? De muchas maneras nos exhortaba y por eso debemos de pedirle a Dios, Señor, auméntame la fe en medio de lo que esté viviendo, aunque vea todo oscuro, aunque el problema no se haya solucionado. Ayúdame a creer, aunque no lo vea en el momento, lo veré. Yo creo que acá empieza Dios a manifestar su poder. Ahí es cuando Jesús empieza a glorificarse porque manda a quitar la piedra y entonces le dicen, Señor, hiede ya, huele ya mal, porque cuando el cuerpo se deteriora el olor es fuerte y más de una persona pues que ya está hacía 4 días allá en la tumba. Entonces a Jesús no le importó que estuviera así, antes era necesario para que nadie negara del poder de Dios, para que la gente supiera que realmente fue Dios que se iba a glorificar. Esto fue importante para, como señal para la gente, ¿cierto? Vamos a ver que su poder es tan grande
que resucita a Lázaro. Vamos a ver ya para terminar del versículo 43 al 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y déjenle ir. Gloria a Dios. Acá vemos ya el milagro de Lázaro, sal fuera, y al instante salió. Dios quita la piedra, manda quitar la piedra, y también yo sé que Dios a muchas personas les va a hacer el milagro y les va a resucitar y les va a hacer esa promesa cumplida, la van a ver, porque para Dios no hay nada imposible. Dice que lo que es difícil para el hombre, para Dios no es imposible. Y Dios me pone en mi corazón que nos analicemos y pensemos cuál es mi Lázaro, cuál es mi situación, que llevo tanto tiempo en espera y que creemos que ya no, que ya hiede, que ya el tiempo ya pasó y que ya no se puede hacer nada. Y Dios hoy te da esta palabra y te dice: sí, yo soy la resurrección y la vida, y yo puedo hacer el milagro y lo voy a hacer. Y Dios nos dice que le creamos, que para Dios no hay nada imposible, que sigamos esperando en su poder, en su tiempo, que no desmayemos. Vamos a estar dándole muchas gracias a Dios, porque yo sé que a muchas personas de pronto les ha faltado fe, de pronto ya creen que no, como Marta y María, ya es demasiado tarde, pero no, Dios te dice: cree, espera que verás el milagro. Entre más oscuro estás, porque va a amanecer. Entre más grande es la prueba, más grande va a ser la bendición, más grande va a ser la victoria. Vas a ver la luz resplandecer en tu vida, en esa situación que ya decías, de pronto con tu hijo, con tu esposo, o en lo económico, o en alguna enfermedad, no sé, pero vas a ver el milagro cumplido. Dios te da esta palabra hoy, y créele a Dios, créele, porque yo he sido testigo del poder de Dios y cómo Dios aún responde en cosas que a veces ni me imaginaba. Para Dios no hay nada imposible. Entonces vamos a estar dándole gracias a Dios, adorando a Dios con una canción muy hermosa que ha tocado mi corazón, y dándole gracias a Dios porque va a hacer el milagro, va a resucitar tu Lázaro. Claro que sí, pero bueno, antes de finalizar esta gran enseñanza, a mí me gustaría rescatar un poco que este capítulo es el que trae el versículo más corto de la Biblia, donde dice el 35: Jesús lloró. Y cómo mostró Jesús esa compasión por Lázaro, porque amaba a Lázaro. Pero yo veo aquí un simbolismo de cómo Jesús, ese mismo amor que mostró por Lázaro, también lo mostró por nosotros, tanto que dio su vida en la cruz para que nosotros tuviéramos ese gran milagro de poder acercarnos a Él y ser resucitados. No sé, esta humanidad ya no tiene 4 días de muertos, tenemos muchos años, hay muchos muertos de muchos años espiritualmente, pero sé que si nos acercamos a Jesús, Él va a hacer ese gran milagro y va a decir: fulano, María, Teresa, Pedro, Juan, Camilo, levántate, y nos levantará como levantó a Lázaro. Entonces Dios puede hacer ese milagro impactante en nuestras vidas. Permitamos que Dios haga esta obra en todas nuestras vidas. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió.